Agosto de 2015. Roma. 6 caballos negros. Una carroza dorada. Un helicóptero lanzando pétalos de rosa. Suena El Padrino. Has conquistado Roma. Ahora conquistarás el paraíso. El funeral de Vittorio Casamonica es el momento en que Italia descubre que Roma tiene su propia mafia. 1000 afiliados. 90 millones de euros. Los Casamonica ya no se esconden. La escena parece extraída de una película. Pero esto no es ficción. Es la tarde del 20 de agosto de 2015 en la iglesia de San Juan Bosco, periferia este de Roma. La carroza negra y dorada de 1910 se detiene frente al templo. Los dolientes aplauden. Una orquesta interpreta la banda sonora de El Padrino. Las cámaras de los noticieros italianos capturan cada segundo. Vittorio Casamonica, 65 años, patriarca del clan, ha muerto de cáncer. Y su familia ha decidido que el mundo entero debe saberlo. Las pancartas presentan a Vittorio vestido de blanco, crucifijo dorado, superpuesto sobre el Coliseo, y San Pedro, rey de Roma. Has conquistado Roma, ahora conquistarás el paraíso. Cientos de dolientes con trajes oscuros, relojes de oro, cadenas gruesas, las mujeres en negro con joyas brillantes. No es un funeral discreto, es una coronación póstuma. Un Rolls Royce transporta el féretro al mausoleo familiar, estructura de mármol con columnas jónicas y ángeles. El piloto del helicóptero será sancionado por volar sin autorización, pero el mensaje ya está enviado. Los Casamonica son poderosos. El funeral es publicidad, intimidación, advertencia. La alcaldesa de Roma, Ignacio Marino, tuitea desde sus vacaciones en Estados Unidos que es intolerable que los funerales sean utilizados por los vivos para enviar mensajes mafiosos. El prefecto admite que hubo una falla en el sistema y que nadie sabía exactamente quién era el difunto hasta que fue demasiado tarde. La jerarquía católica se pregunta ¿cómo fue posible que el párroco, el padre Giancarlo Manieri, presidiera semejante ceremonia? El sacerdote se defiende. No tenía control sobre lo que ocurrió fuera del templo, y dentro todo transcurrió con normalidad, siguiendo el ritual católico. Pero la contradicción es evidente. Esa misma iglesia había negado el funeral a Pier Giorgio Welby, poeta y activista por el derecho a la eutanasia, argumentando que su muerte violaba los valores católicos. Para Vittorio Casamonica, presunto jefe de una organización criminal, las puertas estuvieron abiertas. El funeral reveló lo que muchos romanos sabían pero preferían no mencionar. Los Casamonica no son una banda callejera, son una estructura mafiosa consolidada, con décadas de historia, conexiones políticas, patrimonios millonarios y un control territorial que se extiende por toda la zona sureste de la capital. Según la Dirección Investigativa Antimafia italiana, el clan Casamonica es la organización criminal más poderosa de Roma, con un patrimonio estimado en 90 millones de euros y cerca de 1000 personas afiliadas. Controlan aproximadamente la mitad de la cocaína que se consume en la capital italiana. Un consumidor de cada 2 ha tenido algún vínculo, directo o indirecto, con esta familia. Pero durante décadas fueron tratados como criminales locales, violentos pero no peligrosos. ¿Cómo es posible que una organización de tal magnitud operara durante tanto tiempo sin ser reconocida formalmente como mafia? ¿Por qué Roma, sede del poder político y religioso italiano, tardó tanto en admitir que tenía su propia mafia autóctona? La historia de los Casamonica comienza lejos de Roma. En 1939, la familia llega a la capital desde la región de los Abruzos, en el centro de Italia. Son Sinti, una etnia gitana con tradiciones centenarias y una cultura cerrada, hermética, prácticamente impenetrable para quienes no forman parte de ella. Durante las primeras décadas en Roma, los Casamonica se dedican al comercio de caballos, una actividad tradicional entre las comunidades gitanas. Viven en caravanas, se mueven constantemente, mantienen su idioma, una mezcla de romaní, dialecto abrucés y jerga romana que resulta incomprensible para la mayoría. No buscan integrarse, tampoco llaman la atención de las autoridades. Pero los años 70 traen cambios profundos. Roma se convierte en un centro neurálgico del crimen organizado italiano.
La banda de Magliana, una organización criminal surgida en los barrios populares, comienza a controlar el tráfico de drogas, el juego ilegal, las extorsiones y los secuestros en toda la capital. Vittorio Casamonica. Entonces, un hombre joven y ambicioso establece contacto con Enrico Nicoletti, apodado el cajero de la banda de Magliana. Nicoletti es el encargado de gestionar las finanzas de la organización, de lavar el dinero, de mantener los libros. Vittorio aprende rápido. Se especializa en el cobro de deudas, en la recuperación de créditos. Es eficiente, discreto, implacable. Sabe que el verdadero poder no reside en la violencia espectacular, sino en el control silencioso. Durante los años 80, Vittorio es acusado de participar en decenas de secuestros, el delito más lucrativo de aquella época en Italia. Las familias ricas viven aterrorizadas. Los hijos de industriales, empresarios y políticos son objetivos constantes. Vittorio es señalado en múltiples investigaciones. Su nombre aparece en expedientes policiales. Testigos lo identifican. Pero las investigaciones no prosperan. Los testigos se retractan. Las pruebas desaparecen. Es absuelto una y otra vez. Pero su reputación crece en los bajos fondos. Se le conoce como un hombre inteligente, cauteloso, que nunca deja evidencia. Para los años 90, el clan Casamonica ya no depende de la banda de Magliana, que se ha desintegrado tras una serie de asesinatos internos y arrestos masivos. La organización que dominó Roma durante una década ha caído, pero los Casamonica han aprendido la lección fundamental: nunca depender de una sola fuente de ingresos, nunca concentrar todo el poder en una sola persona, nunca llamar demasiado la atención hasta estar completamente consolidados. Diversifican. Se mueven hacia el tráfico de drogas, primero en pequeñas cantidades, distribución local en los barrios del sureste, luego a escala industrial, con conexiones internacionales. Establecen contactos con la 'Ndrangheta calabresa, la mafia más poderosa y rica de Italia, que controla el 80% del tráfico de cocaína en Europa. También negocian con la camorra napolitana, especialistas en la gestión territorial y el control de los mercados locales. Se alían con otras familias gitanas de la zona: los Espada, conocidos por su brutalidad; los Di Silvio, expertos en el blanqueo de capitales; los Spinelli, controladores de sectores específicos del mercado de drogas. Crean un archipiélago criminal, una red descentralizada. No hay un solo jefe absoluto como en las mafias tradicionales. Hay múltiples núcleos familiares, cada uno con su territorio, sus negocios, sus métodos, pero todos unidos por lazos de sangre, matrimonios concertados y un código interno inquebrantable. Esta estructura descentralizada es su mayor fortaleza. Cuando caen algunos miembros, el resto continúa operando. No hay cabeza visible que cortar. Los Casamonica se asientan definitivamente en la zona de Portafurba, en el cuadrante sureste de Roma, entre los barrios de Tuscolano, Anagnina y Romanina. Es un área que combina viviendas populares, pequeños comercios y amplios terrenos todavía sin urbanizar. Perfecto para construir sin permisos. Construyen villas lujosas, mansiones barrocas decoradas con estatuas de caballos de tamaño real, un homenaje a sus orígenes como comerciantes ecuestres, tigres de cerámica, leones dorados, mármoles travertinos, frescos renacentistas pintados a mano que imitan las obras maestras del Vaticano, muebles dorados estilo Luis XVI, candelabros de cristal que parecen sacados de Versalles. Todo es ostentoso, casi kitsch, una mezcla extravagante de iconografía romana imperial, estética de narconovela latinoamericana y referencias cinematográficas. Una de las villas incorpora secciones enteras del Acueducto Felice, un monumento histórico del siglo XVI, construido por orden del Papa Sixto V. Simplemente lo integran en la estructura de su mansión, como si fuera un adorno más. Las piscinas son de 25 metros, con jacuzzis, cascadas artificiales, áreas de barbacoa equipadas para recibir a 100 personas. Los garajes albergan Ferraris, Lamborghinis, Rolls Royces, pero detrás del lujo está la estructura. Una organización que funciona como una empresa multinacional, con jerarquías claras, con reglas estrictas, con un código interno que nadie se atreve a romper. Romperlo significa la muerte. El clan no tiene un jefe único.
funciona como un archipiélago de núcleos familiares conectados por matrimonios estratégicos. Giuseppe Casamonica, apodado Vitalo, es uno de los promotores principales. Su hermana Liliana, Estefania, gestiona el tráfico de cocaína en Porta-Furba, confeccionando dosis con Antonieta y almacenándolas fuera de las viviendas por las noches. Massimiliano Casamonica controla la usura. Luciano tiene conexiones políticas, fotografiado con el exalcalde alemán en 2010. Cada miembro tiene su función. Nadie es prescindible. La cocaína llega desde Sudamérica. Los proveedores son calabreses conectados con la 'Ndrangheta. Domenico Strangio, de San Luca, es uno de los principales contactos. Las negociaciones son presenciales, nunca telefónicas. Cuando hablan entre ellos, usan su idioma propio, mezcla de romaní, dialecto abrucés y jerga romana, intraducible para los investigadores. Incluso las escuchas interceptadas son incomprensibles. Es una barrera lingüística perfecta. La usura es el segundo pilar. Prestan dinero a comerciantes y empresarios desesperados. Intereses hasta el 300% mensual. Las víctimas nunca terminan de pagar. La deuda crece exponencialmente. Las amenazas son sutiles. Un Casamonica aparece en el negocio. Pregunta por la familia. Menciona a los hijos. Comenta que el barrio es peligroso. No dice nada ilegal. Pero el mensaje es claro. Las víctimas pagan. Y siguen pagando. Las reglas internas son estrictas. Las mujeres no trabajan fuera de casa. Los adolescentes salen del sistema escolar temprano. Los matrimonios son concertados. Las relaciones con Gaggia, no gitanos, son desconfiadas. Incluso casados con un Casamonica, siempre serán extraños. El control territorial es absoluto. En Porta-Furba, los comerciantes pagan protección. Los vecinos no hablan con la policía. Los testigos saben que declarar tiene consecuencias. Los Casamonica han sustituido al Estado. Resuelven disputas, prestan dinero, ofrecen trabajo, crean dependencia que hace imposible la denuncia. Como dice un miembro interceptado, yo no conozco una persona en Roma que se atreva a declararnos la guerra porque sabe que pierde. El patrimonio crece. 90 millones. En propiedades, negocios, inversiones. Pero en las inspecciones fiscales no tienen nada a su nombre. Todo está en testaferros, sociedades fantasma. El dinero se blanquea en restaurantes, talleres, concesionarios. Han evolucionado de criminales tradicionales a gestores sofisticados de un imperio financiero. El funeral de Vittorio Casamonica en 2015 no es solo un adiós fastuoso. Es una declaración pública de poder, un desafío al Estado italiano, y marca el inicio de una reacción que tardó demasiado en llegar. Durante meses, las autoridades se debaten entre la vergüenza pública y la presión mediática. Los romanos quieren respuestas. ¿Cómo fue posible que una organización criminal organizara semejante espectáculo en plena capital? ¿Dónde estaba la policía? ¿Por qué nadie detuvo el helicóptero? ¿Por qué la Iglesia permitió que aquello ocurriera? Las respuestas no son satisfactorias. Pero algo comienza a moverse. En mayo de 2018, un episodio cambia el tono de la conversación pública. Antonio Casamonica y 3 miembros de la familia Di Silvio entran en un bar de la Romanina. Hay una discusión. Una clienta, una mujer discapacitada, es golpeada brutalmente. El dueño del bar también recibe una paliza. Todo queda grabado en las cámaras de seguridad. Las imágenes circulan. Son devastadoras. Italia ve con claridad meridiana lo que significa vivir bajo el control de los Casamonica. Eso no es crimen organizado tradicional. Es terrorismo cotidiano. Pocos días después, un equipo de reporteros de la RAI, Mediaset, La 7 y 7 Gold acude a la Romanina para cubrir la ejecución de una orden de arresto contra un familiar de los Casamonica. Las cámaras están grabando cuando varios miembros del clan se abalanzan sobre ellos. Golpean a los periodistas. Destruyen equipos. Nando Casamonica, Guerrino Casamonica y Loretta Casamonica son identificados y posteriormente procesados por obstrucción del trabajo periodístico. Pero el mensaje vuelve a ser claro. Nadie, ni siquiera la prensa, puede documentar lo que ocurre en territorio Casamonica. Mientras tanto, las investigaciones avanzan en silencio.
Desde 2015, los Carabinieri del Comando Provincial de Roma, coordinados por la Dirección Distrital Antimafia, han estado construyendo un caso masivo, más de 1000 páginas de documentación, escuchas telefónicas, seguimientos, análisis de movimientos financieros, testimonios de víctimas que, después de años, finalmente se atreven a hablar. Y una pieza clave, Deborah Cerreoni. Deborah tiene 34 años cuando finalmente decide romper el silencio. Es hija de un exmiembro de la banda de Magliana, lo cual inicialmente parecía una ventaja. Su padre era conocido en el ambiente, respetado. Eso le abrió las puertas del clan. En 2002, se casa con Massimiliano Casamonica siguiendo el rito romaní, una ceremonia privada donde la familia acepta formalmente la unión. Durante 12 años vive dentro del clan, en el corazón del fortín de Portafurba. Tiene 3 hijos con Massimiliano, 3 niños que crecen rodeados de lujo pero también de secretos, amenazas susurradas, visitas nocturnas de hombres que hablan en un idioma incomprensible, pero nunca es aceptada del todo. Es una gagia. No es de etnia gitana. Las hermanas de su marido, Liliana y Antonieta, la tratan con desprecio continuo. Le dicen cómo debe vestirse, qué colores puede usar, con quién puede hablar, qué puede y qué no puede cocinar. Cuando sale de compras, debe pedir permiso. Cuando va al mercado, debe mostrar los recibos. Cuando habla por teléfono, alguien escucha. Le revisan los mensajes, le cuentan los contactos, le preguntan por cada número desconocido. Es un control total, asfixiante. Cuando Massimiliano es arrestado y encarcelado por delitos de extorsión, la situación empeora dramáticamente. Deborah está prácticamente secuestrada en Portafurba. No puede salir sola, ni siquiera para llevar a sus hijos al colegio. No puede ver a sus amigos, que de todas formas han dejado de llamarla hace años. No puede trabajar, aunque ella es cocinera profesional y le encantaría tener su propio restaurante. Le revisan el teléfono diariamente, le controlan cada prenda de ropa, le cuentan los centímetros que se ha cortado el pelo y la insultan cuando consideran que se ha excedido. Es una prisionera en su propia casa. Duerme en la misma habitación que sus hijos, pero las puertas están vigiladas. Sabe que si intenta huir, la matarán. O peor, le quitarán a sus hijos. En enero de 2014, mientras Massimiliano está en prisión, recibe información de que Deborah sale por las noches, que va a discotecas, que posiblemente lo está engañando. Pierde el control. Golpea a otro recluso hasta dejarlo en coma. Las investigaciones internas en la cárcel revelan que la información era falsa, parte de una vendetta interna, pero el daño está hecho. Cuando el clan Casamonica se entera, deciden investigar. Controlan cada movimiento de Deborah. La interrogan, la amenazan. En un momento determinado, la secuestran dentro de un apartamento en Portafurba. Liliana y Antonieta le dicen que si intenta escapar, la disolverán en ácido. Deborah sabe que no es una amenaza vacía. En mayo de 2014, logra huir. Viaja a Bolonia con sus hijos. Presenta una denuncia formal. Entra en un programa de protección de testigos. Sabe que lo que está haciendo puede costarle la vida, pero también sabe que no puede permitir que sus hijos crezcan en ese ambiente. He perdido la dignidad de ser madre, declara a los investigadores. Mis hijos deben seguir ejemplos diferentes. En agosto de 2015, cuando es interrogada formalmente, Deborah toma una decisión final. Colaborará con la justicia. Contará todo lo que sabe. Posso tradurvi tutto che io ce volete o insegnarvi la loro lingua, dice. Puedo traducirles todo lo que quieran o enseñarles su idioma. Podré testificar contra ellos aunque mi riesgo de vida se eleve. El testimonio de Deborah es devastador. Revela cómo funciona la jerarquía interna. Explica la diferencia entre los distintos núcleos familiares. Traduce conversaciones interceptadas que antes eran incomprensibles. Identifica a los proveedores de cocaína, a los clientes de usura, a los políticos que acudían a las fiestas del clan. Cuenta que Giuseppe Casamonica, Vítalo, presumía de tener 10 millones de euros escondidos en los muros de su casa. Describe las reuniones donde se hablaba de Vittorio y sus conexiones con Nicoletti. Proporciona un mapa completo del imperio Casamonica. Y con ese mapa, los investigadores finalmente tienen lo que necesitan para actuar.
17 de julio de 2018. Amanece en Roma. Son las 5 de la mañana cuando 250 carabinieri, apoyados por unidades caninas especializadas en la detección de drogas y armas, un helicóptero del Arma equipado con cámaras térmicas y personal del 8º Regimiento Lazio del ejército italiano, se despliegan simultáneamente en múltiples ubicaciones de la capital y en las provincias de Reggio Calabria y Cosenza, en el sur profundo de Italia, territorio histórico de la 'Ndrangheta. Es la Operación Gramigna, coordinada por el procurador adjunto Michel Prestipino y el fiscal Giovanni Musarò de la Dirección Distrital Antimafia de Roma. El nombre, que significa grama en italiano, es deliberadamente simbólico. Se refiere a la mala hierba, que crece rápidamente, invade los jardines, es prácticamente imposible de erradicar porque sus raíces se extienden bajo tierra, exactamente como los Casamónica. 37 órdenes de arresto emitidas por el juez de investigaciones preliminares Gaspare Sturzo. El cargo principal: asociación para delinquir de tipo mafioso, bajo el artículo 416 bis del Código Penal italiano, el mismo artículo que se usa para Cosa Nostra, la 'Ndrangheta y la Camorra. Es la primera vez en la historia judicial italiana que se acusa formalmente a los Casamónica de pertenecer a una organización de tipo mafioso. Hasta ahora habían sido tratados como criminales comunes, violentos pero locales. Esta clasificación lo cambia todo. Significa que se reconoce formalmente que tienen una estructura jerárquica, métodos de intimidación sistemáticos, capacidad de infiltración en las instituciones y un control territorial equiparable al de las grandes mafias históricas. Giuseppe Casamónica, recién salido de prisión tras cumplir 10 años por otros delitos, es arrestado nuevamente. Luciano Casamónica, que había posado sonriente junto al exalcalde Alemanno, es detenido. Salvatore Casamónica, apodado Do, es capturado. Liliana Stefania Casamónica, la mujer que gestionaba el tráfico de cocaína en Portafurba, es arrestada. Massimiliano Casamónica, marido de Débora, es trasladado a una cárcel de máxima seguridad. 31 arrestos efectivos ese mismo día. 6 personas quedan en búsqueda activa. Entre los detenidos hay 13 mujeres, rompiendo el mito de que las mujeres no participan en las actividades criminales del clan. Las acusaciones son extensas: tráfico y distribución de estupefacientes a gran escala, extorsión, usura, concesión ilícita de financiamientos, posesión ilegal de armas, todo cometido con la agravante del método mafioso. Las escuchas telefónicas son demoledoras. En una conversación, uno de los miembros del clan dice: «A nosotros nadie nos viene a tocar las narices. A los albaneses les hemos roto todos los huesos y les hemos echado de aquí». En otra, discuten cómo manejar a las víctimas de usura. Es importante que sigan pagando, que nunca terminen de pagar. Si uno paga todo de golpe, se acaba el negocio. Las víctimas incluyen figuras del espectáculo italiano, como el locutor de radio Marco Baldini y un hijo del célebre director de cine Franco Zeffirelli. El golpe es durísimo, pero el clan no se desintegra. 9 meses después, en abril de 2019, llega la Operación Gramigna bis. 23 nuevas detenciones. Esta vez no solo son Casamónica, también caen miembros de las familias Espada, Di Silvio y Spinelli. Entre los arrestados están 9 mujeres que habían asumido el control de las operaciones mientras los hombres estaban en prisión. Asia Sara Casamónica, nuera del boss Giuseppe, había reocupado la casa de Portafurba, el fortín simbólico del clan, que había sido confiscada por las autoridades. Es una demostración de desafío. Incluso detenidos, los Casamónica siguen operando, pero la respuesta del Estado ya no se detiene. El 20 de noviembre de 2018, la alcaldesa de Roma, Virginia Raggi, del Movimiento 5 Estrellas, ordena la demolición de 8 villas ilegales construidas por el clan en Vía del Quadraro. 600 agentes de policía participan en el operativo. Raggi está presente. También el ministro del Interior, Matteo Salvini, líder de la Liga, quien posa sonriente frente a las cámaras, mientras maneja personalmente una excavadora que derriba uno de los muros. «No me detendré hasta que caiga la última villa», declara. Las imágenes recorren el mundo. Las villas son palacios barrocos, dignos de un sultán árabe o un capo de Medellín. Estatuas de leopardos de tamaño natural en pose de ataque,
con los colmillos al descubierto, hechas en cerámica brillante, caballos dorados de 2 metros de altura flanqueando las entradas principales, piscinas de 25 metros con sistema de climatización, capaces de funcionar todo el año, jacuzzis con capacidad para 15 personas, frescos pintados a mano en techos y paredes, imitando la Capilla Sixtina, pero con imágenes de la familia Casamónica en lugar de santos y profetas, muebles anticuarios auténticos del siglo XVIII, algunos robados, otros comprados en subastas internacionales usando testaferros, candelabros de cristal de Murano que valen más que un apartamento promedio en Roma, cajas de champán cristal y Dom Perignon apiladas en bodegas climatizadas, alfombras persas auténticas valuadas en cientos de miles de euros, sistemas de sonido de última generación instalados en cada habitación, cámaras de seguridad que cubren cada ángulo, cada entrada, cada ventana, todo construido sin permisos, en zonas de interés arqueológico, donde legalmente no se puede construir nada, violando todas las leyes urbanísticas, ambientales e históricas imaginables. Una de las villas incluso incorpora secciones enteras del Acueducto Felice, un monumento histórico del siglo XVI, construido por orden del Papa Sixto V para llevar agua a Roma, declarado Patrimonio Protegido. Los Casamónica simplemente construyeron alrededor de él. Lo integraron en su mansión como si fuera un elemento decorativo más, como si la historia de Roma les perteneciera. Raggi califica el día como histórico para Roma. Estamos poniendo fin a 30 años de ilegalidad absoluta y enviamos un mensaje fuerte, inequívoco, al clan Casamónica y a todas las organizaciones criminales que operan en nuestra ciudad. Las demoliciones continúan durante semanas. Al final, 8 mansiones son reducidas a escombros. Toneladas de mármol, metal y hormigón son removidas y transportadas a vertederos especiales. El símbolo del poder Casamónica, construido piedra sobre piedra durante décadas, literalmente, se derrumba bajo las excavadoras del Estado. Las imágenes recorren el mundo. CNN, BBC, Al Jazeera, todos los grandes medios internacionales cubren las demoliciones. Roma finalmente enfrenta a su mafia. El proceso judicial es largo, exhaustivo, complejo, doloroso. Más de 40 miembros del clan enfrentan cargos que van desde asociación mafiosa hasta tráfico internacional de estupefacientes, desde usura hasta posesión ilegal de arsenales completos. Las audiencias se extienden durante años. En la Sala Ocorsio del Tribunal de Roma, una de las más grandes del edificio judicial, especialmente diseñada para macroprocesos contra organizaciones criminales. Los testigos dudan, se retractan, olvidan detalles convenientemente. Marco Alaviso, comerciante del Tuscolano que creció cerca de Portafurba, tiembla visiblemente cuando declara. Admite haber pedido dinero a los Casamónica, pero niega que fuera usura. Insiste en que era un préstamo amistoso. Asegura que ya lo devolvió todo, aunque no puede mostrar ningún recibo. El fiscal Giovanni Musarò debe recordarle repetidamente que el delito de falso testimonio tiene consecuencias penales graves. ¿Sabe usted que después de arrestarlos a todos, fue contactado por un emisario del clan? Pregunta Musarò, mostrando transcripciones de interceptaciones telefónicas donde el testigo discute con su familia qué versión debe contar en el juicio. Su comportamiento de hoy fue ampliamente preanunciado. Continúa el fiscal con un tono que mezcla decepción y determinación. El poder intimidatorio del clan sigue funcionando incluso desde las celdas. Los Casamónica tienen abogados expertos, recursos ilimitados, familiares en libertad que vigilan cada paso de los testigos. Pero el testimonio de Débora Cerreoni es inamovible. Ella no retrocede. Declara durante horas, conectada por videoconferencia desde una ubicación protegida, con la imagen ligeramente pixelada, pero la voz firme. Cuenta todo. La usura con intereses del 300% mensual. El tráfico de cocaína, coordinado con Domenico Estrangio de San Luca. Las amenazas de disolverla en ácido. Los 10 millones de euros que Giuseppe Casamónica presumía tener escondidos en los muros de su casa. Las conexiones con Nicoletti y la banda de la Magliana. La estructura interna del clan. Cómo cada núcleo familiar tiene autonomía pero responde a un consejo informal de ancianos. El lenguaje secreto que usan para comunicarse. Esa mezcla intraducible de romaní, dialecto abrucés y jerga romana
que hace imposible las escuchas. Su testimonio es la piedra angular del caso. Sin Débora, el proceso se habría derrumbado. Ella lo sabe. Y sabe también que ha firmado su propia sentencia de muerte fuera de la protección del Estado. En septiembre de 2021 llega el primer veredicto. 44 miembros del clan son condenados por asociación mafiosa, tráfico de drogas, extorsión, usura y posesión ilegal de armas. Domenico Casamónica recibe 30 años de prisión. Pasquale Casamónica recibe 23 años y 8 meses. Las penas suman más de 630 años en total. El juez, en su sentencia, reconoce formalmente que los Casamónica no son simples criminales. Son una organización mafiosa. Es la primera vez en la historia judicial italiana que se establece esta clasificación para un clan gitano. Nando Dalla Chiesa, profesor de sociología especializado en crimen organizado de la Universidad de Milán, declara: "Este es un veredicto muy importante porque destruye la ilusión de que no hay mafia en Roma. La ciudad tiene dificultades para aceptar que hay elementos de la 'ndrangheta y la camorra, pero también hay una mafia local. Para Roma, la admisión es dolorosa. Durante décadas, la capital se consideró inmune al fenómeno mafioso que aquejaba al sur de Italia. Sicilia tenía Cosa Nostra, Calabria tenía la 'ndrangheta, Campania tenía la camorra, pero Roma, sede del poder político y del Vaticano, se creía diferente. El caso Casamónica demuestra que esa creencia era una ilusión peligrosa. El clan no desaparece. Sigue operando, aunque debilitado. Nuevas figuras emergen. Otros núcleos familiares asumen control de territorios abandonados. En abril de 2020, miembros del clan Spinelli atacan una villa de los Casamónica en vía Domenico Baccarini, en la Romanina. Es una señal de que las alianzas se están rompiendo. La guerra interna es posible. Pero el impacto de las operaciones Gramigna es innegable. El mito de invulnerabilidad se ha roto. Las víctimas han visto que es posible denunciar. Algunas lo han hecho. El silencio ya no es absoluto. Débora Cerreoni vive bajo protección permanente. En 2020, un tribunal la condena a 2 años y 2 meses de prisión por su participación previa en el clan, pero reconoce las atenuantes por su colaboración con la justicia. Massimiliano Fassolari, otro colaborador de justicia vinculado a la 'ndrangheta que testimonió sobre las conexiones del clan, recibe una sentencia similar. Ambos saben que nunca podrán volver a su vida anterior. Han pagado el precio de romper la omertà. El código de silencio. El legado de los Casamónica persiste en Roma. Las demoliciones de 2018 fueron simbólicas, pero insuficientes. Otras villas siguen en pie. Otras familias continúan operando. El sistema que permitió el ascenso del clan, la corrupción política, la complicidad burocrática, el miedo ciudadano, no ha sido desmantelado por completo. Los Casamónica demostraron que es posible construir un imperio criminal en el corazón de la capital italiana, a pocos kilómetros del Coliseo y del Vaticano, durante décadas, sin que nadie los detuviera. Y esa lección es la más perturbadora de todas. Hoy, cuando se menciona el nombre Casamónica en Roma, todos saben a qué se refiere. No es solo una familia criminal, es un símbolo de cómo el crimen organizado puede infiltrarse en las estructuras del Estado, de cómo la ostentación puede convivir con la violencia, de cómo el silencio puede ser más poderoso que cualquier amenaza explícita, y de cómo, incluso en la ciudad eterna, la justicia tarda, pero eventualmente llega. El funeral de Vittorio Casamónica fue un espectáculo de poder. Las demoliciones de 2018 fueron la respuesta del Estado, pero la guerra continúa, porque las mafias no desaparecen con arrestos ni con bulldozers. Se adaptan, mutan, esperan y regresan. Roma sigue siendo Roma, pero ahora sabe que tiene su propia mafia, y ese conocimiento lo cambia todo.